El caballo, qué animal más noble. Pero como todo en la vida hay que cuidarlo, hay que prevenir enfermedades. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la vacunación. Tenemos la vacuna de la influenza equina, de la rinoneumonitis equina, la cual es obligatoria, y también la vacuna de la encefalomielitis equina, la cual también es obligatoria. Pero a todo esto le vamos a agregar al final, aparte de estas vacunas, el test de Coggins, el que detecta a la anemia infecciosa equina, en la cual no existe vacunación, no está contraindicado el tratamiento, no se realiza un tratamiento, y si da positivo al test, se tiene que realizar el sacrificio de inmediato o dejar una marca en la tabla del cuello del lado izquierdo con las palabras A y E de anemia infecciosa equina y una F en la grupa derecha. O sea que esto es para prevenir que el resto de los animales se enfermen de la anemia infecciosa equina. Hola estudiante, muchas gracias por venir. Estas 3 vacunas virales más el test de Coggins es lo más importante a nivel sanitario que hay que saber de los caballos. Empecemos con este video. El virus de la influenza equina pertenece a la familia Orthomyxoviridae, un virus ARN. Ahora, lo importante de esto es cómo se transmite. Se transmite a través del contacto entre caballos, a través de la vía aerógena. Se transmite rápidamente. Tiene una morbilidad del 100%. O sea, esto significa que en un establecimiento los caballos se contagian rápidamente entre sí. Una vez que ingresó en el organismo, tiene un periodo de incubación de 24 a 48 horas. Durante este tiempo va a producir una fiebre alta, una hipertermia, va a haber un decaimiento y luego va a haber una tos inicial. Esta enfermedad se diagnostica en forma etiológica a través de un hisopado nasal. Y se realiza un diagnóstico serológico tomando 2 muestras de sangre separadas por 14 días y para realizar una seroconversión. Con respecto a la vacuna, tenemos que tener en cuenta que una característica de esta familia Orthomyxoviridae es que muta rápidamente. Por lo tanto, si un caballo hoy se enferma, luego se recupera, pero la inmunidad no va a durar más de 6 meses. Entonces esto quiere decir que hay que vacunar todos los años. Se vacuna a todas las edades, ya que esta enfermedad afecta a todos los caballos, a los caballos de cualquier edad y también a los potrillos. También hay que vacunar a las yeguas que están preñadas. La rinoneumonitis equina está producido por un virus de la familia Herpesviridae, por el herpes virus tipo 1 y 4. Se transmite por el contacto directo entre caballos enfermos, por vía aerógena. Entonces, una vez que ingresa, produce una fiebre inicial, una hipertermia, descarga nasal, tos. Es muy parecida a la influenza, prácticamente te la puedes confundir, no hay manera de diferenciarla clínicamente. Por supuesto, hay que hacer un diagnóstico serológico, hay que tomar muestras de sangre para diferenciarlas. Y bueno, acá hay algo que tiene en particular. La rinoneumonitis equina también es una enfermedad abortígena, produce abortos en las yeguas. Por lo tanto, también lo vamos a ver dentro del grupo de enfermedades abortígenas de los caballos. En otro video hablando específicamente de eso. Con respecto a la vacuna, se vacuna tanto a las yeguas preñadas, se vacuna a los potrillos, afecta normalmente a caballos jóvenes, menores de 5 años de edad. La rinoneumonitis equina es una enfermedad respiratoria muy difícil de diferenciar de la influenza. Sin embargo, tiene esta característica en la que produce también abortos en las yeguas. La encefalomielitis equina es un virus de la familia Togaviridae y están los virus de la encefalitis equina del este, del oeste, el de Venezuela. Ahora,
¿Cómo se transmite? Se transmite a través de los mosquitos del género Culex o Aedes. Y además también las aves que migran, que en sus migraciones van transmitiendo la enfermedad y además actúan como reservorios. Las aves, por ejemplo, las golondrinas, transmiten la enfermedad a través de sus migraciones anuales. Ahora, una vez que ingresa en la sangre, va directo al sistema nervioso central y los signos que va a producir están divididos en 3 etapas: letargia, locura y parálisis. En la letargia hay somnolencia, hay hipertermia, por supuesto hay un decaimiento. Después en la locura hay un rechinar de dientes, apoyan la cabeza contra los cercos, temblor de los músculos faciales, se llevan los objetos por delante. Y en las parálisis no se puede mantener en pie y se caen. Desde que se enfermó, este caballo puede morir en los 4 días siguientes. No existe un tratamiento específico, se realiza un tratamiento de sostén y se lo aísla en un box con las luces apagadas, la mayor tranquilidad posible. Y se le realiza un tratamiento sintomático. Con respecto a la vacunación, la vacuna es bivalente, o sea que incluye 2 cepas, el virus del este y del oeste. Se da por vía intramuscular y en la época de primavera, antes de la aparición de los mosquitos. Entonces, cuando un veterinario llega por primera vez a un aras o a un establecimiento donde se encuentran caballos, lo primero que va a hacer, va a pedir, antes de revisar a los animales, va a pedir las libretas sanitarias de cada uno de los caballos. Y entre varias cosas que va a controlar, por ejemplo, desparasitaciones, también va a controlar las vacunas para evaluar la inmunidad que tiene la población, porque ya no es solamente un caballo, sino que si se enferma un caballo se van a enfermar el resto de los animales con los que convive. Por lo tanto, se lo empieza a analizar como una población. Entonces identificamos cada uno de los animales y vemos las vacunas que tienen. Una de ellas es la influenza equina, muy importante. Después la rinoneumonitis equina y la de la encefalomielitis equina son obligatorias, son 2 vacunas obligatorias en Argentina. Además, también es obligatorio el test de Coggins para determinar si hay anemia infecciosa equina. La anemia infecciosa equina pertenece a la familia Retroviridae, género lentivirus. Ahora, tenemos que recordar que dentro de esta familia Retroviridae hay varias enfermedades, hay varios virus que componen esta familia, que producen distintas enfermedades, como por ejemplo, además de la anemia infecciosa equina, está el virus de la inmunodeficiencia felina, el virus de la leucemia felina, el virus de la leucosis bovina de las vacas, el virus de la leucosis de las aves, todas enfermedades terribles. Y además el virus de la inmunodeficiencia humana, conocido como SIDA. Así que esta familia de Retroviridae produce todas las enfermedades que están relacionadas con el sistema inmune. Ahora, ¿cómo se transmite esta enfermedad en los caballos? Se transmite a través de la sangre, a través de los mosquitos, a través de la mosca brava, Stomoxys calcitrans. También se transmite a través de jeringas, de compartir en tratamientos, en vacunaciones, en desparasitaciones. Cuando se realizan en conjunto, hay que ir cambiando el material, un material para cada caballo, no ir compartiendo entre los distintos animales. También en la montura, la sangre queda seca y ahí puede permanecer el virus, puede sobrevivir en el virus en la sangre seca, se queda en la montura, puede ser en la sudadera, puede ser en la cincha, en cualquier componente de la montura. Y entonces esto a montura lo usamos en otro caballo y se transmite la enfermedad de esa manera. Ahora, una vez que se transmitió e ingresó al caballo, lo que ocurre, lo que produce, pasa sangre y el órgano más afectado va a ser el vaso, donde se multiplica acá el virus, donde se multiplica más y además va a infectar a los macrófagos.
Y algo muy importante, va a afectar a la médula ósea, va a producir complejos antígeno-anticuerpo, también va a afectar al hígado. Y lo que hace es, en la médula ósea va a disminuir la producción de glóbulos rojos y plaquetas. Entonces, si disminuye la producción de glóbulos rojos va a haber anemia. Y si disminuye la producción de plaquetas va a haber hemorragias. Con respecto a los depósitos de antígenos anticuerpos, estos se pueden depositar, se pueden adherir también a las plaquetas y a los glóbulos rojos. Viene el sistema del complemento y al querer destruir al virus también va a destruir a los glóbulos rojos y a las plaquetas. Y estos sistemas antígeno-anticuerpo también van a ir a la riñón, produciéndose una glomerulonefritis. Con respecto al hígado va a producir una hepatomegalia. Y además vamos a tener edema en zonas declives. Edema es un acúmulo de líquido en tejido subcutáneo, en la piel. Por debajo de la piel se acumula el líquido. Para realizar el diagnóstico serológico de esta enfermedad, la Organización Internacional de Epizootias determinó que el test de Coggins, que es una prueba de inmunodifusión en agar-gel, es la prueba de estándar para determinar si un caballo tiene o no anemia infecciosa equina. Ahora, se realiza la prueba. Se esperan 24 horas, se realiza la primera lectura, se esperan otras 24 horas y se vuelve a realizar otra lectura, la lectura final. ¿Y qué pasa si te da positivo? ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, no, está contraindicado el tratamiento, porque si este caballo se mantiene en el establecimiento, va a terminar contagiando, va infectando al resto de los caballos. Y esta enfermedad permanece de por vida en el animal. De por vida. Así que es una fuente de contagio. Si te da positivo, el caballo se debe sacrificar. Esta enfermedad es fácilmente pasada desapercibida. El que cría a los caballos, el que cuida a los caballos, puede notar que un caballo en particular está con el tiempo disminuyendo de peso. Nada más. Pasa el tiempo y nada más. O capaz no nota nada. Pasa totalmente desapercibido y en un determinado momento, cuando ocurre una diseminación del virus, ahí ocurre un curso agudo y ahí se produce la viremia. Hay alta cantidad de virus en ese caballo enfermo y ahí lo pica un mosquito y ahí lo transmite a otros caballos, porque la transmisión de la enfermedad depende de la época del año. Por ejemplo, en otoño, en el clima húmedo, hay mucha cantidad de mosquitos. Y entonces eso va a determinar que haya más mosquitos y se transmite más fácilmente la enfermedad. También algo importante es si se trata de caballos estabulados. Acá la distancia entre caballos es muy importante. Entonces, esos son los 3 puntos importantes. La cantidad de virus en un caballo enfermo si está cursando la fase aguda, la distancia entre caballos y la cantidad de mosquitos, la época del año. Entonces el caballo puede pasar la enfermedad totalmente desapercibida, puede tomar un curso crónico y cada tanto tal vez tiene un curso agudo, una viremia particular. O sea que pasa desapercibido y infecta al resto de los animales fácilmente. Este es el primer video que hice sobre caballos. Es un tema muy amplio que podemos hablar de laras, del manejo de laras, de las razas de caballos, del pelaje, la forma de identificación y otras enfermedades de tipo parasitario. Hay mucho para hablar de caballos. Ahora, a seguir estudiando y nos vemos en el próximo video. Chao.